Buen día. A continuación hablaremos de la evaluación de riesgos a partir del método utilizado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Es un trabajo colaborativo del Grupo 5 conformado por Milena Salazar y Jefferson Contreras. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición desempeña las funciones relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición saludable. Es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Consumo a través de la Secretaría General de Consumo y Juego, funcionalmente al Ministerio de Consumo, al Ministerio de Sanidad y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Está formado por más de 190 profesionales y dos laboratorios, el Centro Nacional de Alimentación y el Laboratorio de Biotoxinas Marinas. Objetivos. Proporcionar e impulsar la colaboración y coordinación de las administraciones públicas competentes en materia de seguridad alimentaria y nutrición, en particular a su responsabilidad de interlocución con la Autoridad Europea de Sanidad Alimentaria y con otras instituciones internacionales en tales ámbitos. Planificar, coordinar y desarrollar estrategias y acciones que fomenten la información, educación y promoción de la salud en el ámbito de la nutrición y en especial la prevención de la obesidad. Favorecer la colaboración entre las administraciones públicas y los distintos sectores interesados, incluidas las asociaciones de consumidores y usuarios. Actuar como centro de referencia de ámbito nacional en la evaluación de riesgos alimentarios y en la gestión y comunicación de aquellos, especialmente en las situaciones de crisis o emergencia. La evaluación del riesgo es uno de los tres componentes de la gestión del riesgo en el que deben basarse las políticas de seguridad alimentaria a nivel de la Unión Europea. Evaluación del riesgo, gestión del riesgo y comunicación del riesgo. ¿Qué es la evaluación del riesgo? Es la determinación de los efectos adversos para la salud que pueden derivarse de la exposición a peligros de origen alimentario. ¿Quién la puede solicitar? Las solicitudes pueden proceder de gestores de riesgo de las administraciones públicas cuando necesitan basar sus decisiones en evidencias científicas o también de empresas que necesitan demostrar la seguridad de sus productos. ¿Quién la realiza? A nivel nacional, uno de los órganos que realizan las evaluaciones de riesgo es el Comité Científico de la AESAN, el cual está conformado por especialistas de seguridad alimentaria y nutrición, elegidos por su excelencia e independencia. Y a nivel de la Unión Europea, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, también realiza las evaluaciones de riesgo alimentario. ¿Cuál es su objetivo? Se utilizan como base para establecer la legislación alimentaria, mejorar los controles oficiales de los alimentos, autorizar la comercialización de productos o hacer recomendaciones a las personas consumidoras y operadores económicos. Y se pueden encontrar los informes del Comité Científico de la AESAN publicados en su página web y como parte de la revista de su comité científico. La evaluación de riesgos consta de las siguientes fases. Primero, identificación del peligro. La identificación de los agentes biológicos, químicos y físicos capaces de causar efectos adversos para la salud y que pueden estar presentes en un alimento o un grupo de alimentos en particular. 2. Caracterización del peligro. Es una evaluación cualitativa y o cuantitativa de la naturaleza de los efectos adversos para la salud asociados con el peligro en cuestión. Tercero, determinación de la exposición. Es una evaluación cualitativa y o cuantitativa de la ingestión probable de agentes biológicos, químicos y físicos mediante los alimentos, así como de la exposición procedente de otras fuentes cuando proceda. Y cuarto, la caracterización del riesgo. Proceso de determinación de la estimación cualitativa y o cuantitativa, incluidas las incertidumbres que conllevan, de la probabilidad de aparición y gravedad de efectos adversos conocidos o potenciales para una población dada, sobre la base de la identificación del peligro, la caracterización del mismo y la evaluación de la exposición. Para la evaluación del riesgo, composición. Combinando datos de composición de los alimentos con datos de su consumo y comparando las ingestas de nutrientes con ingestas nutricionales de referencia, se pueden estimar si hay situaciones de malnutrición de la población. Los datos de composición de los alimentos se pueden obtener de las tablas de composición como las que figuran en la base de datos española BEDCA o la red de europea Eurofir. Consumo. La ESAN dispone de la base de datos de consumo en área y a nivel de la Unión Europea, la EFSA recopila la información de las encuestas nacionales. Contaminantes. Comparando la exposición a contaminantes con valores de referencia toxicológicos o valorando la presencia de microorganismos patógenos, se puede estimar el riesgo asociado a distintos alimentos. Los datos de presencia de contaminantes e identificación de microorganismos pueden proceder de los programas de control oficial de alimentos o de las empresas alimentarias. A continuación, hablaremos de la evaluación de riesgos de la AESAN
usado para el uso de un coadyuvante tecnológico en la alimentación humana dentro de las condiciones que garanticen la seguridad del consumidor. El procedimiento que se propone para la identificación de la documentación necesaria para la evaluación científica parte de un árbol de decisión que identifica 6 situaciones para las cuales los datos requeridos se adaptan caso por caso según el estatus del coadyuvante tecnológico, en donde se pueden presentar diferentes situaciones. Situación 1. Sustancia autorizada en la alimentación humana cuyo empleo está autorizado sin cantidad máxima establecida. Los datos requeridos son administrativos y de presentación general, características físico-químicas y función tecnológica. Situación 2. Sustancia autorizada en la alimentación humana cuya ida está especificada y cuyo empleo deriva de la presencia de residuos técnicamente inevitables. Datos requeridos en el expediente, datos administrativos y presentación general, las características físico-químicas, función tecnológica, estudios de residuos, método analítico y validación del método, y estudio de consumo y evaluación de nivel anticipado de ingesta por el consumo. Situación 3. Sustancia autorizada en la alimentación humana cuya ida está establecida o no y cuyo empleo no origina residuos detectables. Datos requeridos, datos administrativos y presentación general, características físico-químicas, función tecnológica, estudio de residuos, método analítico y la validación del método. Situación 4. Sustancia autorizada en la alimentación humana cuyo ida no está establecida y cuyo empleo conduce a la presencia de residuos técnicamente inevitables. Datos requeridos, datos administrativos y presentación general, características físico-químicas, función tecnológica, estudios de residuos, el método analítico y la validación del método. Estudios y datos relativos a la inocuidad nivel A. Estudios de consumo y evaluación del nivel anticipado de ingesta por el consumidor. Situación 5. Sustancia no autorizada previamente en la alimentación humana cuyos residuos no son detectables. Datos administrativos y presentación general, características físico-químicas, función tecnológica, estudios de residuos, métodos analíticos y su validación. Estudios y datos relativos a la inocuidad, nivel B. Situación 6. Sustancia no autorizada previamente en la alimentación humana, cuyo empleo de datos requeridos, datos administrativos y presentación general. Características físico-químicas, función tecnológica, estudios de residuos, métodos analíticos y su validación, estudios y datos relativos a la inocuidad nivel C, estudio de consumo y evaluación del nivel anticipado de ingesta por el consumidor. La ESAN realiza publicaciones de la revista de su comité científico. A continuación, nombraremos algunos temas de su publicación número 37, emitida en septiembre del 2023. Primero, potencial actividad o isogénica de determinados compuestos químicos que pueden estar presentes en los alimentos. Segundo, frutas y hortalizas que presentan un riesgo de deterioro cuando se presentan a granel para su venta al consumidor. Tercero, situación nutricional de la mujer en edad fértil durante la gestación y la lactancia con respecto a la ingesta adecuada de yodo. Y por último, la vida útil de determinados alimentos listos para el consumo loncheados o cortados y envasados antes de la venta en establecimientos de consumo al por menor. Para esta última publicación, el comité evalúa los aspectos relevantes respecto a los riesgos de exposición de los alimentos listos para el consumo en la venta al por menor, en donde no se tiene controles específicos de vida útil de los productos posterior a su apertura, evaluando aspectos como la posible contaminación con microorganismos como la Listeria monocytogenes y el Clostridium botulinum, considerando variables asociadas al producto como la actividad acuosa, el pH, la temperatura, empleando modelos publicados de microbiología predictiva, estimando bajo argumentos científicos una vida útil de los productos entre 6 y 10 días de acuerdo al tipo de alimento y temperaturas de conservación. Conclusiones. La evaluación del riesgo es uno de los principales pilares fundamentales para la toma de decisiones de seguridad alimentaria y nutrición, en donde se evalúan los aspectos científicos de la exposición adversa de diferentes peligros de origen alimentario. La evaluación de riesgo se realiza a nivel nacional, en España, por el Comité Científico de la EASAN. Sin embargo, se basa en modelos de la Unión Europea (EFSA). Se puede utilizar la evaluación del riesgo como base para generar una nueva legislación, mejorar los controles existentes y autorizar la comercialización de productos, así como hacer recomendaciones a los consumidores, permitiendo aumentar la confianza del producto para su consumo.